Los viejos cobres del monte, otoño sembrando van, y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Emponcha los manantiales el viento norte al pasar, y allá en los huaicos del cerro se duermen los ecos de aquel carnaval. Y allá en los huaicos del cerro se duermen los ecos de aquel carnaval. Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Ya están cantando los gallos, se me hace vidita que ya no hay volver. Adiós, mi cerro querido, mis piedras pintadas, ya no hay de volver. Estrellas que me alumbraron, caminos que caminé, me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. Me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. En una cueva del cerro escondí mi corazón, pa' que lo quiero conmigo, si solo me ha dado trabajo y rigor. Pa' que lo quiero conmigo, si solo me ha dado trabajo y rigor. Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Ya están cantando los gallos, se me hace vidita que ya no hay volver. Adiós, mi cerro querido, mis piedras pintadas, ya no hay de volver. Allí estábamos escuchando Samba del Otoño por Demetrio Xavier, esta samba de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui. Lo escuchábamos a Demetrio desde su disco Camino, en el que interpreta todas canciones que tenían autoría de Atahualpa Yupanqui. Justamente me estaba fijando que Demetrio, cantautor riograndense, nos estuvo visitando aproximadamente hace un año en ocasión de celebrarse los 80 años de Santiago Chalar en el Teatro Solís, que incluso tuvo el percance esa celebración de que fue suspendida por un paro de ADEOM y Demetrio no pudo actuar esa noche. Él estuvo en el programa En el Sonido de Todos en el mismo día en que se iba a hacer la presentación. Bueno, finalmente esa presentación fue postergada y Demetrio tuvo que volver a Río Grande por sus compromisos particulares y después ya no pudo volver para actuar en la nueva fecha que se le puso al homenaje a Santiago Chalar. Pero bueno, esperemos tenerlo pronto nuevamente por aquí a Demetrio para disfrutar de su música. Vamos a repasar una breve parte de la nota de aquel día donde hace referencia a la obra de Atahualpa Yupanqui. Demetrio tradujo al portugués las coplas del Payador Perseguido. Y así se refería a Atahualpa en aquel momento. A mí nunca me gustó mucho que se lo resuma, se lo domestique a un ambiente como el gauchesco, como cualquier otro, que pudiera ser el indígena, pudiera ser el ambiente que tiene que ver con el trabajo, todas las cosas que él
de alguna manera cantó. Él es tan amplio Claro. que a veces le parece un poco injusto, por ejemplo, en Rio Grande do Sul, que Yupanqui sea un asunto gauchesco. Es un poco así, pero para eso estamos siempre mostrando lo que podemos, difundiendo. Las otras líneas de él, ¿no? Claro, y en esta ocasión fue importante hacer esa traducción porque por ahí alguien se puede apropiar de una letra, aunque tenga cosas regionales difíciles, puede entender toda una letra de una milonga, de una samba. Pero todo un poema de 122 sextillas, si no estoy equivocado, es difícil que alguien que no tenga intimidad con el castellano pare la oreja y trate de entender. No está traducido en ningún lado. No estaba. Hice la traducción, no sé si es una buena traducción, no soy hiciste tú traductor, mismo. pero me gusta. La traduje con el cuidado de decir exactamente lo que dijo el autor, porque a veces el traductor de verdad se da licencias que yo, que no soy traductor, no me puedo dar. No quiero hacer una fantasía con una imagen que él usó. Si él dijo nylon, las hebras como un nylon presumen con su lindeza, pero agachan la cabeza si les agarra el carbón. Bueno, tengo que decir nylon, igual, en portugués nylon, quiero poner lo que dijo él y tengo que preservar, me impuse la tarea de preservar la métrica y la rima. Claro. Ahí teníamos lo que decía Demetrio sobre Atahualpa muy brevemente. La nota fue de 1 hora, muy extensa y bueno, como siempre, una jugosa charla entre Numa y Demetrio. Vamos a compartir en este último bloque algunas canciones que hacen referencia al otoño, por eso escuchábamos esta Samba del Otoño. Ahora nos vamos a ir de Río Grande hasta Artigas. Vamos a escuchar a Eduardo Rodríguez de Almeida.